Buenas tardes a todos. Les da un cordial saludo a la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, SGEP, y vamos hoy día a presentar nuestro webinar acerca del plan de continuidad de negocios. Primero, quiero agradecerles por estar aquí a nombre de la escuela y brevemente queremos recapitular un poquito acerca de nosotros. Como sabemos, nuestro país está lleno de diversos recursos naturales, especialmente en la parte también energética. Sin embargo, muchas veces estos recursos no son aprovechados en su totalidad. Nuestro desafío es poder contar con especialistas que estén calificados y tengan visión estratégica para poder desarrollar estos escenarios para crear espacios que sean sostenibles dentro de nuestra industria. Así es como la Escuela en Gestión en Energía y Petróleo, SGEP, es creada por la empresa Ecopetroleum, que es una de las principales importadoras de combustible ecológico del Perú, con el objetivo de poder contribuir al crecimiento y la modernización de estas prácticas dentro de la industria energética de nuestro país. La escuela cuenta con los siguientes servicios, ¿no? Tenemos 4 servicios. El primero, que es el diseño y articulación de programas de capacitación. Segundo, contamos con lo que es la innovación y tecnología. Tercero, con la consulta y asesoría empresarial. Y cuarto, y no menos importante, la responsabilidad social a través de proyectos articulados. Como escuela, dentro de los programas de capacitación, nuestra finalidad es poder identificar cuáles son las necesidades que tiene el sector, las competencias que son requeridas por la industria y poder diseñar programas que sean altamente especializados con profesionales que estén dentro del sector y tengan la experiencia necesaria para poder justamente cubrir estas competencias que son requeridas en la industria. Tenemos beneficios para aquellos que pertenecen a la familia SGEP. Por ejemplo, nuestros programas son diagnosticados y diseñados en forma especializada. Estos programas tienen un alcance nacional e internacional. Además, como ya les he mencionado, contamos con docentes destacados y con amplia experiencia en el sector. Y una de nuestras principales fortalezas es que tenemos modalidades flexibles. Antes justamente del confinamiento, pues nosotros contábamos con la modalidad presencial, virtual y semipresencial, ¿no? Ya que nosotros venimos hace un poco más de un año trabajando con lo que es la modalidad virtual. Digamos que este cambio no nos ha tomado desprevenidos, ¿no? Es una modalidad que contamos con una plataforma adecuada y las clases también se pueden visualizar en forma de transmisión en vivo. Para poder cumplir estos objetivos, nuestra gestión educativa cubre a través de las herramientas digitales, ¿no?, una mayor cobertura y alcance para la capacitación. Esto que permite que justamente podamos tener, o nuestros alumnos puedan tener mayor flexibilidad con su tiempo y espacio, ya que como pueden entrar desde cualquier dispositivo electrónico, puede ser a través de una laptop o a través del celular, ¿no? Tienen esa disponibilidad para poder siempre estar conectados con su clase. Va a poder también permitir una mayor interactividad, ¿no? Por ejemplo, usamos las herramientas tipo también WhatsApp, que es algo que todo el mundo utiliza y la comunicación es instantánea. Y como les comentaba, tenemos los materiales virtuales que están disponibles en cualquier dispositivo a través de la plataforma. Dentro de los sectores que brindamos esta capacitación, tenemos lo que es el sector de gas y petróleo, electricidad y energías renovables. En estos sectores, en estos rubros, abordamos las diversas necesidades que cubren el tipo de formación. Por ejemplo, lo que es la seguridad, la regulación, gestión,
recursos humanos, producción, logística y finanzas. ¿A través de qué? De los talleres y seminarios, los webinars, como el día de hoy, los workshops, cursos y diplomas. Entonces, estos son un poquito los beneficios que nosotros tenemos como escuela. Además, participarles que por haber asistido a este workshop desde ya y que se quedan hasta el final, todos los que indiquen que han asistido al workshop, a la asesora de ventas, van a poder contar con un 20% de descuento, ¿no? Entonces, se van a poder comunicar con la asesora de ventas y ella les va a poder otorgar estos beneficios para todos ustedes que están interesados en este curso. Eso es de mi parte. Voy a dejarles ahorita con el especialista Humberto Perca, que va a tratar el webinar de cómo elaborar un plan de continuidad del negocio basado en la norma ISO. Adelante, profesor. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos. Voy a subir la presentación. ¿Me confirma, Isabel, si se puede ver la presentación? Sí se ve, profesor. Perfecto. Muy bien, bienvenidos. El tema del webinar es cómo elaborar un plan de continuidad de negocio. De acuerdo a la norma ISO 22301, que ha sido actualizada el año pasado. Esta norma establece los requisitos del sistema de gestión familia de normas, donde los requisitos los establece esta norma. Hay otras normas que vienen a complementar la gestión de continuidad de negocio. Un tema que es bastante requerido en estos días. De hecho, la continuidad de negocio tiene ya varios años, por lo menos de los años 90, hay un marco teórico internacional, un marco normativo en todo caso, ¿no? Dado por estándares, dado por buenas prácticas, guías, que de alguna manera buscan que las empresas puedan responder ante eventos llamados disruptivos o eventos de continuidad, ¿no? Entonces, en estos días justo se menciona bastante, escucho por ahí mencionar la continuidad de negocio. En el Estado también se puede aplicar la continuidad de negocio, solamente que a nivel del Estado no hablamos del negocio, sino más bien hablamos de continuidad operativa. Y la continuidad operativa tiene también un marco legal, ¿no? Y vamos a ir viendo pues cómo se ha estado desarrollando. Y vamos a ver también, creo que están los objetivos, cómo elaborar un plan de continuidad de negocio, ¿no? Dar por lo menos algunos lineamientos generales. Existen muchas dudas acerca de lo que es plan de continuidad de negocio. Y escucho pues algunas cosas también que no están muy de acuerdo a lo que mencionan las normas, ¿no? Entonces, acá los objetivos es comprender de manera general qué cosa es la continuidad de negocio, para qué sirve, qué importancia tiene para las empresas. Y ojo que al ser una norma de sistema de gestión, una norma de requisitos, tiene aplicabilidad en cualquier tipo de empresa, sea una empresa grande, mediana, pequeña, una MIPE, sea una empresa privada, una empresa del Estado. Una organización es no necesariamente también puede ser por ejemplo, un club de fútbol, puede ser una asociación cualquiera, ¿no? Sin fines de lucro, ¿no? Las de empresas. Bueno, y cómo elaborar, qué aspectos se deben considerar al elaborar el plan de continuidad de negocio, de manera muy general por el tiempo. Ya en el curso que tiene una duración de 16 horas ya se puede hacer
talleres y aplicar un caso de negocio, ¿no? Un taller con un caso de una empresa. Bien, ¿qué es la continuidad del negocio? En estos días en el país, en Lima y en algunas regiones, pues la pandemia está cobrando muchas víctimas. De hecho, conocí a muchas personas que han sido, bueno, han sido víctimas del coronavirus. Se habla incluso de algunas regiones que tienen un 80% de contagios, incluyendo sintomáticos, asintomáticos. Digamos, el contexto es un poco trágico, ¿no? Esperemos que las acciones del gobierno y, bueno, un poco también de fe que se pueda salir de esta situación. Desde Perú hablamos pues, de una situación que se veía venir. Y algo muy, muy curioso es que en el año 2015 se publicó una resolución ministerial, la 028, ¿no? La resolución ministerial 028-2015 de la PCM, donde se pide a las entidades públicas que brindan servicios esenciales elaborar un plan de continuidad operativo. Eso incluye, por supuesto, los hospitales, ¿no? Entonces, yo hice la consulta a algunos directores de hospitales, pues antes de esa pandemia, 2018, 2019, y me dijeron que esa norma no era aplicable porque en realidad no se podía hacer lo que ella pedía. Para hacer eso se necesitaban no un par de años, sino muchos años de trabajo ininterrumpido para dotar a los hospitales de la capacidad necesaria para atender eventos de gran magnitud, ¿no? Cuando hablamos de continuidad, probablemente lo que le venía a la mente a muchos era un terremoto de gran magnitud, ¿no? Sobre todo con epicentro en Lima. En alguna oportunidad leí un estudio que arrojaba un saldo de más de 30.000 muertes en Lima de ocurrir un terremoto. Y eso iba a traer pues iba a ser muy crítico para el país en el sentido que Lima concentra muchas actividades. Cuando hablamos de continuidad, muchos pensaban en un sismo, nadie imaginaba que iba a pasar esto de la pandemia, pero esa norma estaba. Tenemos la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esto se podría catalogar como un desastre también, ¿no? Entonces, ya ha habido algunos antecedentes incluso en el país que de alguna manera nos hubiesen preparado si se hubiesen implementado. Definitivamente no es trabajo de un gobierno, es una política de Estado, tendría que ser una política de Estado y algo que bueno, aunque pareciese bastante obvio, tendría que ser una política sin ningún, sin actos de corrupción, porque la corrupción frena mucho en este caso. De hecho, que muchas, las carencias que ahora tenemos son parte de la corrupción a nivel del Estado, a nivel de todos los gobiernos que hemos tenido. Entonces, tendría que hacerse eso. Bien, la continuidad del negocio definida en la norma ISO 22300 dice que es la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios a niveles mínimos aceptables después de una interrupción. Para empezar, la continuidad del negocio no está hecha o no está concebida para levantar toda la empresa, toda una empresa. La continuidad del negocio está dirigida principalmente a levantar aquellos productos y servicios esenciales, varios productos o varios servicios. La continuidad del negocio estaría dirigida a levantar aquellos productos y o servicios
estratégicos o alineados a la estrategia de la empresa, a la estrategia que traza la alta dirección. A eso apunta la continuidad del negocio, porque hablando de una norma voluntaria, una norma certificable, pero voluntaria, acá se tiene que proteger lo esencial. De alguna manera, esto hace que la empresa perdure en el tiempo, porque estás asegurando ese producto, ese servicio que es vital para esta empresa. Las razones pueden ser varias. De repente puede ser tema de que este producto, este servicio está más asociado al nombre, a la marca de la empresa. Por lo tanto, en el tiempo podría garantizar su supervivencia. La continuidad del negocio también podría estar enfocada en temas de facturación, ¿no? Conozco empresas, por ejemplo, que implementan continuidad del negocio porque un cliente suyo les ha pedido que lo hagan. Este cliente suyo puede ser una empresa minera grande, una empresa industrial, ¿no? Y de ese cliente depende pues el 75% de la facturación anual. Entonces, esa va a ser la estrategia de esta empresa. Proteger el producto o servicio que le van a brindar a esta empresa, a este cliente grande. Ya la continuidad de negocio está siendo muy aplicada en el sector privado, ¿no? Son muchas las empresas que están certificadas. Entonces, es un tema, por lo menos en el sector privado, que ya tiene también bastante tiempo. La definición está en la norma ISO 22300, que es la norma de los términos del glosario, el glosario de los términos en continuidad de negocio. Cuando hablamos de normas de sistemas de gestión, vamos a encontrar normas de términos, de glosarios. Por ejemplo, para la norma ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad, que establece los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, tenemos como norma de glosario la ISO 9000 del 2015. ¿No? Aplica para calidad, pero también aplica para otros sistemas de gestión. ¿No? Se utiliza para otros sistemas de gestión. Por ejemplo, para gestión de riesgos, cuya norma de directrices es la ISO 31000, que seguramente habrán escuchado, actualizada en 2018. Hay una norma, hay una guía 73 que establece también las definiciones de los términos. Ahí se habla de, por ejemplo, qué cosa es un criterio, qué cosa es probabilidad, severidad, qué cosa es tolerancia al riesgo, apetito al riesgo, ¿no? Qué cosa es evaluación del riesgo, análisis. Entonces ahí están todos los términos que de alguna manera vamos a emplear en la gestión de riesgos a nivel de organizaciones. En continuidad de negocio tenemos una norma de glosario que es la ISO 22300, que ha sido actualizada. Esta norma la pueden ver en la página de la ISO. Pues a raíz de ese contexto que estamos viviendo, ISO, entre otras entidades, INACAL es una de ellas, por ejemplo, están poniendo las normas, sus normas, para visualizarlas, ¿no? Normalmente las normas no se pueden visualizar, se compran porque es una norma elaborada por un comité técnico, pero pertenece a ISO, y no se podían visualizar, pero ahora sí se pueden visualizar muchas, ¿no? La mayoría de normas, sobre todo de las normas que van a ayudar más a este propósito, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de gestión continuidad de negocio, la ISO 31000 en gestión de riesgos, otras normas también de gestión de riesgos. Bueno, ISO tiene normas hasta para hacer mascarillas, ¿no? Estas mascarillas quirúrgicas, normas ISO sobre respiradores, ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, estas normas están a disposición para que se puedan leer, consultar, ¿no? Hay otras entidades que también tienen esta práctica. ISO no la tenía, pero a raíz de esta situación, pues lo ha puesto, lo ha determinado así que, bueno, es bueno aprovechar esto para ir consultando, leyendo más. En INACAL también tiene disponibles. Muchas de las normas que voy a mencionar están como una norma técnica peruana. Esta norma, ISO 22301, está como una norma técnica peruana. Bueno, acá hay algo interesante.
la definición es capacidad de la organización para continuar entregando ese producto, ese servicio a niveles mínimos aceptables. Eso lo vamos a hablar, vamos a detallar de qué se trata, después de una interrupción o evento disruptivo. Habrán escuchado esta palabra, evento disruptivo. Pues, o disrupción no existe en el idioma español, ¿no? Este es un término más que todo americano. El término disruption significa interrupción. Entonces, hablar de un evento disruptivo es hablar de un evento que tiene el potencial de interrumpir las actividades de una empresa. Pero si hablamos de un evento disruptivo, eso en el español estaríamos cometiendo pues hay un error, ¿no? Pero lo coloco para que puedan tenerlo en cuenta. Bien, pues ¿qué eventos disruptivos podemos tener? Incendios, eventos como por ejemplo lo que pasó en el fenómeno del niño costero, que de hecho puso a prueba la resiliencia de muchas organizaciones. Entonces, el evento disruptivo es el incidente, ya sea anticipado o no, que causa una desviación negativa no planificada de la entrega esperada de productos y servicios, de acuerdo con los objetivos de una organización. El disruptivo busca tener la capacidad. Esa capacidad se estaría brindando con un plan de continuidad de negocio, con un sistema de empresas, por ejemplo, en el fenómeno del niño costero, paralizar nuestras actividades porque ya no, un recurso esencial para sus procesos es el agua, ¿no? Ya no se podía brindar, Ampal dejó de suministrar agua potable por varios días, entonces muchas empresas pues ahí se vieron perjudicadas. Por ejemplo, que una empresa tenga un contagio por COVID-19 entre sus trabajadores sería un evento de continuidad, porque eso implicaría una serie de acciones que podrían incluir el cierre parcial, total, temporal o permanente de esta empresa, ¿no? Para evitar nuevos contagios. Ahora que hablamos pues del reinicio de actividades, muchas empresas se están protegiendo con protocolos, están tratando de alguna manera de dar esa capacidad de respuesta, ¿no? Justamente de manera indirecta se está abordando la continuidad, aunque esas empresas no lo sepan. Pero sí, es tener esa capacidad, esa resiliencia. Y la resiliencia, en muchos casos, la resiliencia la va a determinar criterios que pueden ser, por ejemplo, los criterios del cliente. El cliente puede determinar cuál es esa capacidad mínima del producto que vas a brindar. Por ejemplo, el agua potable ya tiene un mínimo aceptable. Ese mínimo aceptable está dado por el marco legal, ¿no? El marco legal establece cuáles son las características mínimas que debe tener esa agua potable. Entre ellas, 0 coliformes fecales y un cierto pH y otras características. Esas son las características mínimas. Entonces, esa capacidad mínima, esas características mínimas del producto o servicio, en muchos de los casos los establece o el marco legal o el cliente o, en su defecto, la propia organización. Establece cuál es esa capacidad. Y esa capacidad es importante cuando hablemos del plan de continuidad. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, hay una pregunta que siempre hacen cuando voy a visitar una empresa. La pregunta que siempre hacen los gerentes es, ¿qué es lo primero que se debe hacer para elaborar un plan de continuidad de negocio? Y pongo a propósito esta imagen, que es la vez que cayó, que se hundió este crucero, el Costa Concordia, ¿no? Porque este fue un evento de continuidad para la empresa que fabricaba, que producía estos buques, estos barcos, ¿no? De paso también porque este evento pues ocurrió que el capitán, un italiano de apellido Chattin o algo así, tomó pues un bote salvavidas y se fue, dejando a los pasajeros, a la tripulación, ¿no? Y hubieron víctimas mortales. Entonces,
acá también, dentro de la continuidad de negocio, tiene que abordarse también el factor humano, porque el factor humano es el más importante de los factores cuando hablamos de una respuesta a emergencias. Y la respuesta a emergencias tiene relación con la continuidad del negocio también. Bueno, para empezar, lo primero que debemos hacer es definir el marco general para desarrollar el plan de continuidad. Hay varios marcos generales. A nivel, digamos, internacional, se conocen tres, son los más conocidos. Hemos hablado de la ISO 22301, ¿no?, que es la norma de requisitos, pero también esta norma se acompaña de una norma que establece la guía para implementar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Porque esta norma establece los requisitos, qué es lo que se debe hacer. El cómo lo estaría brindando esta otra norma, que es la ISO 22313, que ha sido también recientemente actualizada. La ISO 22313 es la guía que permite aplicar la ISO 22301. Otro marco importante es el que establecen las guías de buenas prácticas en continuidad de negocio del Disaster Recovery Institute International, el DRI. Esta es una entidad americana que nació pues, en los años 90 y que es una de las más respetadas también a nivel internacional, ¿no? Incluso esta entidad certifica profesionales, ¿no? ISO 22301 es certificable para empresas. El DRI no certifica empresas, certifica principalmente profesionales, ¿no? Hay una especie de graduación que se hace, ¿no? Digamos, desde lo más bajo, cuando se tiene poca, casi nada de experiencia, hasta lo más alto, el DRI International. Bueno, al costado debería estar el logo del BCI, pero ahí había un error. El BCI, no BCI. El BSI es la British Standard Institute. El BCI es el Business Continuity Institute del Reino Unido, que también es una norma que establece, no, digamos, es una entidad, perdón, que norma la continuidad del negocio también en forma de guías, ¿no?, de buenas prácticas. Entonces, entre estas tres tienen bastante información. De hecho, que en su página web hay información disponible, están haciendo webinars, están brindando información, ¿no? Así que bueno, por estos días se puede bien aprovechar eso. Y respecto a la ISO 22301, se tiene esta familia de normas, que ya hablamos de la ISO 22300, la 22301, la 22313, que se actualiza este año, que es la guía para implementar la ISO 22301, la norma de resiliencia, en qué consiste, cómo se brinda esa capacidad, esa resiliencia, la ISO 22316. Y acá hay algo importante, es cuando hablamos de un plan de continuidad de negocio, el corazón de un plan de continuidad de negocio es el análisis de impacto de negocio, el BIA en inglés, el Business Impact Analysis. Digamos, este componente del plan de continuidad de negocio tiene también su norma, que es la ISO 22317. Importante porque el BIA determina mucho, determina los pasos siguientes dentro de la estructuración, dentro del plan de continuidad de negocio. Entonces, todo depende de los resultados que se obtengan de este análisis de impacto del negocio. Luego tenemos la ISO 22320, que es la guía para la gestión de incidentes, llamando incidente a un término general, ¿no?, amplio, dentro del cual está la emergencia, la interrupción, la crisis, ¿no? Entonces, en algunas partes de la norma también se llama evento, ¿no? Evento o incidente es un término genérico.
Entonces, esta norma habla de gestión de incidentes, pero hace énfasis en las emergencias. Entonces, también sirve para la respuesta a emergencias esta norma. Hay otras normas o entidades que tienen estándares relacionados a la continuidad del negocio. Por ejemplo, la NFPA 1600, ¿no? El estándar NFPA 1600 habla sobre la continuidad del negocio, pero para relacionar con las emergencias y los desastres. NFPA es una entidad americana, privada, sin fines de lucro, que cuando fue pues, creada hace ya más de 100 años, ¿no? Su objetivo primigenio era protección normal sobre la protección contra incendios, pero digamos que la calidad de sus comités técnicos, la amplia experiencia, han hecho que también elaboren estándares sobre otros temas, incluyendo continuidad de negocio, ¿no? NFPA tiene códigos, elabora códigos, estándares, y entonces esta norma es un estándar, la 1600 que estaría actualizándose este año. Bueno, de hecho, también seguridad de la información, se habla de continuidad de negocio. Hay la confusión de que la continuidad de negocio se aplica solamente para los temas de seguridad de información, ¿no? Pero eso no es tan cierto, porque la continuidad de negocio es algo muy amplio, muy grande, ¿no? Bueno, comprende también la seguridad de información, pero ya incluye temas operacionales, temas financieros, temas de procesos en general, ¿no? Hay esa confusión porque cuando sale la ISO 27001 en 2013, en uno de sus anexos sale el tema de continuidad de negocio, aparece el tema de continuidad de negocio, pero y de ahí se saca la relación, pero en realidad continuidad de negocio es algo muy amplio, tan amplio que hablar de un plan de continuidad, es hablar también de otros términos, ¿no? Y acá están un poco resumidos o mezclados: desastres, crisis, emergencia, recuperación, restitución, resiliencia, contingencia. Y algo importante: el plan de continuidad del negocio es el único documento que se debe gestionar. No. La organización deberá documentar los procedimientos para garantizar la continuidad de las actividades y la gestión de un incidente, entendiendo un incidente como que identifica las amenazas potenciales a los que se puede enfrentar la organización y los impactos a las operaciones que dichas amenazas pueden provocar en caso de materializarse. Las amenazas las da el contexto. En este caso, la amenaza es la pandemia. Entonces, ¿qué tan preparado, qué tanta capacidad tengas para enfrentar esta amenaza? Va a ser la diferencia en que esta amenaza se materialice o no, que este riesgo que se genere, puede ser el riesgo de infección por el COVID, se materialice o no. Entonces, la resiliencia viene a estar dada principalmente por esta capacidad de responder ante eventos, ante amenazas en general. Y cuando hablamos de continuidad del negocio, en la continuidad del negocio no es hablar de un solo plan. El plan de continuidad del negocio está relacionado con con los planes de contingencia, con los planes de emergencia, con los planes de recuperación, con los planes de restitución, con los planes de comunicaciones, con los planes de pruebas de ejercicios y pruebas, con los planes de manejo de crisis. Entonces, el plan de continuidad del negocio va a estar acompañado, debería estar soportado también por otros planes. Por ejemplo, se habla mucho de contingencia, y he visto en el marco legal
que se habla de contingencia como si fuese una emergencia, cuando son cosas totalmente distintas. La contingencia está asociada a un recurso. Vamos a ver luego, cuando hablemos de la estructura del plan, que uno de los objetivos de una de las etapas es obtener los recursos esenciales, los recursos críticos. Y sobre estos recursos se establecerán escenarios de continuidad. Y estos escenarios pasarán a la etapa de gestión de riesgos. Pero no todo evento va a producir la interrupción de las actividades. Por ejemplo, cuando hablamos de que la contingencia está asociada a un recurso, podría ser un recurso como el Internet. Entonces, si se va el Internet, ahí tenemos una contingencia que se deberá abordar con un plan de contingencias. De repente otro punto de red, ¿no? De repente una red más estable, más preparada, con mayor capacidad. Si se va el fluido eléctrico, es otro recurso, ¿no? Se tendría que abordar con un plan de contingencias para levantar el fluido eléctrico a través de un grupo electrógeno, una fuente alterna. Entonces, cada vez que nos falte un recurso crítico esencial, lo podemos abordar a través de un plan de contingencia. Si la contingencia no funciona, ahí recién se activa el plan de continuidad. Muchas veces los planes de continuidad están elaborados y están durmiendo, ¿no? Durmiendo hasta esperar la oportunidad para activarse. Muchas veces hablamos en el tema de emergencias que el mejor plan de respuesta de emergencias es aquel que no se activa. Bueno, es cierto. Los planes de continuidad también. A veces están mucho tiempo, pero llegado el momento se tendrán que utilizar. Tenemos también un plan de recuperación inicial dentro de la continuidad de negocio porque busca levantar los productos y servicios a un mínimo aceptable, a una capacidad mínima aceptable. El producto puede tener un mínimo aceptable, unas características mínimas que no deberán faltar y a eso debemos aspirar. El tiempo en el cual se llega a esa capacidad mínima es el tiempo de recuperación objetivo, ¿no? Es el máximo tiempo que podemos esperar hasta recuperar nuestras actividades o nuestro producto o nuestro servicio. Y hablaba un poco de la diferencia entre emergencia y contingencia, porque emergencia sí es un evento que afecta, que tiene el potencial de afectar la vida humana. Entonces, ahí, ¿cuándo se activará un plan de emergencia, un plan de respuesta de emergencia? Cuando el evento amenace también la vida humana. Un incendio, el coronavirus, ¿no? El desborde de un río, la ruptura de una presa de relaves, ¿no? Un sismo, son eventos que sí tienen el potencial de afectar la vida humana, por lo tanto, habrá que también manejar un plan de respuesta a emergencias, cuya estructura de alguna manera se ve en la norma 22.320. Entonces, hay información para todo, en verdad, nada más hay que darse tiempo de leer, de estudiar, de comparar con otros marcos normativos, complementarlo con la gestión de riesgos. Entonces, etapas en la elaboración del plan de continuidad de negocio. Bueno, una vez que define su marco teórico general para la continuidad del negocio, deberán establecer los parámetros generales a nivel estratégico. Es decir, la alta dirección tendrá que establecer estos parámetros. Algo esencial es que la alta dirección te diga cuál es su producto o servicio crítico o más alineado a esa estrategia. Eso debería saberlo la alta dirección. Hay veces que hay empresas que te dicen, bueno, no sé, no me he puesto a pensar, ¿qué me recomienda usted? Entonces, el que conoce la empresa son ellos, ¿no? En este caso, es necesario eso, trabajar bajo cuál sería el producto o el servicio en el cual se implementaría el plan de continuidad de negocio. Porque no podría ser en todo lo que hace la empresa.
no voy a implementar continuidad de negocio en una actividad que de repente, bueno, no es crítica, ¿no? Acá va a sonar un poco feo, un poco crudo el término, pero la continuidad de negocio va a prescindir de aquellos niveles, de aquellas funciones que no son críticas o esenciales, ¿no? Acá se va a considerar lo mínimo esencial. ¿Cuántos trabajadores? O sea, si normalmente mi operación funciona con 10 operarios, ¿cuánto es lo mínimo? Okay, el mínimo es 4. Eso será lo esencial. Si necesito estas 3 máquinas para producir, bueno, ¿cuál de ellas es la esencial? ¿Cuál es la crítica? La máquina número 2. ¿No? Y así trabajamos en base a lo mínimo indispensable. Entonces, la alta dirección debería responderte a qué cosa le vamos a hacer continuidad el negocio, ¿no? No nos podría decir, bueno, ¿qué me recomienda usted, ¿no? Como me ha pasado. Algo mínimo también esencial es que esa alta dirección te diga en cuánto tiempo quiere recuperarse, ¿no? Muchas veces ese tiempo también viene establecido por fuentes externas, por ejemplo, partes interesadas externas. Puede ser un cliente, ¿no? Un cliente te puede decir, yo necesito que te recuperes en 2 horas. ¿Por qué? Porque yo me tengo que recuperar en 4 horas. Pero para que yo me recupere, tú te tienes que recuperar en el producto que me brindas o en el servicio que me brindas. Entonces, eso es algo que también tienen que tener conciencia de la alta dirección. ¿En qué tiempo esperamos recuperarnos? Esperamos levantar nuestro producto o servicio a esa mínima capacidad. Otro es conocer justamente esta mínima capacidad. Este producto o servicio, si tiene estas características A, B, C, D y E, ya, ¿cuál es lo mínimo? ¿Cuál es lo mínimo que te pide el cliente? De repente E y D, eso lo has puesto tú, digamos, para generar un valor. Pero ¿cuál es lo mínimo esencial? Bueno, el cliente me pide A, B y C. Okay. Con eso trabajemos. O a veces el marco legal. Los bancos, por ejemplo, para recuperar sus servicios, ellos su tiempo, el tiempo que se va a recuperar no es en cuestión de horas, de días, como por ejemplo días, hablando de días, cuando hubo esta toma de carretera en la minera Las Bambas, ahí estas empresas manejan un tiempo de recuperación, un RTO, un Recovery Time Objective, o tiempo máximo de recuperación de días, ¿no? De 30 días, 40 días, porque ellos ya tienen un stock y van consumiendo ese stock. Entonces, hay muchas formas de determinar ello. Va a depender del rubro, del contexto, del tipo de empresa, de qué es lo que queremos con esta empresa de repente. Y hay que ser conscientes también de que a un menor tiempo de recuperación se va a ser necesario una mayor inversión. Si tu tiempo de recuperación es más amplio, entonces menos inversión. Es una relación indirectamente proporcional. Bueno, y nos remitimos a la norma 22.317. El VIA, o el análisis de impacto de negocio, es la etapa esencial. ¿Qué sale del VIA? ¿O qué sale del análisis de impacto de negocio? Primero, procesos y actividades claves del negocio. Y recursos necesarios para activar nuestros productos y nuestros servicios. Recursos como personas, en cantidad, en características, ¿no? Personas, por ejemplo, de repente es un recurso crítico, es un operario que tiene 20 años trabajando en la empresa y conoce los procesos muy bien y te sabe resolver los problemas. Ese será un recurso necesario para levantar el servicio. Insumos también es un aspecto crucial. De hecho, que la gestión de los insumos ya se relaciona con el sistema de gestión de la cadena de suministro, ¿no? El aseguramiento de la cadena de suministro. Hay que asegurar esa cadena de suministro, por lo menos en los insumos esenciales.
Un recurso esencial en este contexto serán pues los trajes nivel C, las mascarillas, los respiradores, ¿no? O mascarillas de repente en algún puesto, ¿no? Los implementos que van a complementar, las sustancias para la desinfección, ¿no? O de repente una empresa que van a ustedes tercerizar se vuelve crítico porque el contexto así lo determina y así va a durar por lo menos un año y medio va a ser esta situación, ¿no? Por más que se levante el estado de emergencia. Y esto, si es que no hay un rebrote, no hay un pico que vuelva a generarse, ¿no? Entonces, hablamos de eso. Eso es el resultado del análisis de impacto del negocio. Y cuando tengamos los recursos críticos, vamos a la gestión de riesgos, que a partir de estos recursos críticos van a establecer escenarios. Y estos escenarios van a ser priorizados en función de la criticidad que se tenga asociada a dichos escenarios. Y con estos escenarios y esta criticidad elaboramos las estrategias, ¿no? Las estrategias, en muchos casos, va a estar determinado por los planes por ejemplo, por estas variables que hemos mencionado, ¿no? El RTO, el tiempo de recuperación, la mínima capacidad, ¿no? Si mi RTO es muy cortito, entonces mi estrategia tendrá que estar dirigida a levantar el producto o servicio en el menor tiempo posible. Por ejemplo, los bancos no pueden dejar de suministrar su servicio o no se le puede caer el sistema más de una hora, es cuestión de minutos, ¿no? Entonces, todo ello va a entrar cuando se tenga que elaborar los planes los planes de continuidad a partir de las estrategias. Luego viene el diseño del plan de continuidad. Y el plan de continuidad tiene una estructura mínima recomendable, ¿no? Tiene parte de lo que se ha mencionado y programar las pruebas y ejercicios porque ese plan, por más que sea un buen plan, nada garantiza de que vaya a funcionar. Ojo, se tienen que hacer pruebas y ejercicios. ¿Cuáles son las ventajas de la continuidad del negocio? Primero, hablábamos de la protección de las personas, ¿no? Ese es el factor principal. En este contexto también, en el contexto de la pandemia también. Por ahí escuché una declaración de una funcionaria de un gremio empresarial. Bueno, eso contradice las propias normas del DRI, ¿no? Si uno revisa esas guías, si uno revisa códigos internacionales en FPA, la prioridad es la persona. La protección de las personas es esencial. Esa es valga la redundancia, la prioridad número uno aquí o en Europa, ¿no? Entonces, sea un país desarrollado o sea un país pobre, subdesarrollado, atrasado como el nuestro. Bueno, garantiza una eficaz o permite una eficaz respuesta ante una interrupción. En función de en función de una capacidad que se va a adquirir, una resiliencia. Mantenimiento de las actividades esenciales, protección de la marca, muchas veces un intangible muy importante, uno de los más importantes, la protección de la marca, del nombre, la reputación, digamos, la mejora, la buena reputación ante los clientes, la comunidad y otras partes interesadas, y de paso cumplir el marco legal que pueda existir. A ver, voy a mencionarles. Bueno, el tiempo es bastante breve, ¿no? Es mucha información, he tratado de darles. Hay una estructura que se recomienda, no que esté con puntos y comas en las normas, pero sí se puede, digamos, se ha extraído eso ya se brindaría en el curso, ¿no? Pues me indica Isabel que hay bastantes participantes, eso es bueno. Me dices, por favor, Isabel, cuáles son las preguntas.
para poder absolverlas. Hola Isabel, ¿tienes las preguntas por ahí, por favor? Ok. Bueno, igual vuelvo a hacer la pregunta, si algo no quedó claro. Bueno, si no hay preguntas, en un webinar como este es muy breve el tiempo, muy corto. Los invito pues a solicitar la información. eh, ¿Cuál es la norma específica para el sector? ¿Qué sector, Isabel? ¿Hidrocarburos? Ok. Ya, ¿cuál es la norma específica para este sector? Para el sector de hidrocarburos no hay una norma específica, eh, pero sí se puede, dentro de la implementación del plan, se puede establecer estrategias para que por las características del sector, del rubro, se pueda abordar las necesidades de estas empresas, ¿no? Pero no hay una norma propia del sector, o sea, una norma de continuidad para el sector de hidrocarburos, no hay una norma. De hecho, que no hay una norma de... La resolución ministerial 028 eh, es una norma para empresas del sector del Estado, ¿no? Y que brindan servicios esenciales, hospitales, eh, empresas de agua, ¿no? Empresas de electricidad, eh,
Me parece que estaba también tema, la SBS, RENIEC, SUNARP, SUNAT, ¿no? Entonces, de eso se trata. Sí, aplica para ellas, ¿no? En el sector del Estado. Bueno, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, también la ley, el SINAGER, es una ley, es una norma también relacionada con continuidad, ¿no? Pero más de eso ya no hay una norma de activos de la SBS, ¿no? Pero es más de eso difícil, ¿no? ¿Cómo se debe gestionar el plan de reinicio de las actividades en cada empresa? El plan de recuperación, o el plan de reinicio, ¿te refieres, Paul, a reiniciar las actividades en este contexto? Tiene que ver con la continuidad del negocio, ¿no? Pero en este caso particular, bueno, el reinicio tiene que tener algunos pilares, ¿no? El primer pilar es la gestión de riesgos, es algo importante. Gestionar los riesgos de contagio por COVID-19, y la gestión de riesgos implica pues hacer un desglose de todo, incluso considerar a los trabajadores que están dentro de los grupos de riesgo, eh, cumplir los protocolos establecidos, hacer sus propios protocolos, modificarán algunos procedimientos, algunos estándares, modificarán líneas de negocio también, establecerán una mínima capacidad, ¿no? Pero eso en cuanto al reinicio. Si hablas de continuidad, hablamos de un plan de recuperación, que eso ya es un poquito más amplio. Buenas tardes, Juan Francisco. Sobre los beneficios que va a traer la aprobación. Bueno, ya está disponible la norma técnica peruana. Cuando se implemente o se audite será bajo la norma técnica peruana, que en esencia es lo mismo que la ISO 21301, es tal cual, ¿no? Incluso INACAL ya tiene las normas técnicas peruanas 22.320, 22.316 de resiliencia, ¿no? Ya las tiene hace buen tiempo. Tiene un comité, si no me equivoco, un comité técnico de continuidad, no, de continuidad no se llama. Bueno, es un comité técnico que, bueno, es el mismo contenido de las normas, ¿no? Nada más. Juan Francisco, en el marco de la situación actual, ¿esto va a incentivar a las industrias nacionales a que implementen un sistema de gestión de continuidad? Sí, sí, claro, claro, sí. Sería, bueno, es algo necesario. El Estado tiene que tener la capacidad de poder atender a su población ante este tipo de eventos, ¿no? Lamentablemente no ha habido, pues, eh, a pesar de que tenemos el acuerdo nacional y otras cosas más, no ha habido una continuidad de la estrategia, ¿no? Pero sí debería ser en cualquier país que se respete, debería ser, ¿no? Y el Perú quiere ingresar a la OCDE, bueno, ¿no? Hay aspectos, hay cosas más importantes que ingresar a esta OCDE, que, por ejemplo, tener hospitales que puedan atender a su población de manera adecuada. ¿Qué pasa con los acuerdos contractuales en el sector de energía, específicamente el gas, cómo se ven afectados? Ah, interesante pregunta. Bueno, habría que estudiar caso por caso. El sector de energía también es uno de los que se va a reactivar. Bueno, de hecho que nunca ha parado el sector de energía, entonces hay que ver qué características especiales, ¿no?, por empresas se están dando. Pero sí, claro, es un sector crucial para la continuidad del negocio en todo el país, ¿no? Entonces, también es vital articular esfuerzos eh, y hacer pues digamos, eh, juntar capacidades para poder hacerlo. Incluso en muchos casos se hacen convenios o acuerdos de apoyo mutuo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay indisponibilidad de una instalación, entre empresas hacen un acuerdo. Su plan de continuidad, su estrategia, implica hacer acuerdos mutuos, de apoyo mutuo. En ese momento, no importa que sea la competencia, ¿no? Importa ayudarse. A ese nivel se llega, por ejemplo, en otros países.
y cómo es la utilidad del análisis AIA, la utilidad del análisis AIA en cuantía de negocio. No, no sé a qué se refiere AIA, José Carlos. Si podrías escribirlo o decirle a Isabel de qué se trata el análisis AIA, ¿no? Bueno, bien. Isabel, si hay alguna pregunta, me la haces saber, por favor. ¿Cuál crees que sea el grupo apropiado de profesionales para implementar un Business Continuity Plan en una empresa de recepción y despacho de hidrocarburos líquidos a nivel operativo que controles tener? Eh, ya. Bueno, en general, el plan de continuidad del negocio es un trabajo, tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que, no sé si estaba en la diapositiva, no sé si lo mencioné, es que permite un mayor y mejor aprendizaje de la propia empresa, de sus propios procesos. He estado en comités de implementación de la continuidad de negocio, donde el gerente desconocía desconocía parte de los procesos que se hacían en su propia, digamos, en su propia área. ¿No? Y obviamente entre áreas también desconocían que esto implicaba ello y podía generar un riesgo que tenía el potencial de afectar otros procesos. Entonces, es, eh, es muy beneficioso porque permite un mayor aprendizaje. Y el aprendizaje de la empresa es bueno para todos, porque de alguna manera la empresa, que es la que, bueno, les provee es la fuente de trabajo de todos, va a funcionar mejor y va a tener esa capacidad. Un aspecto importante en toda norma de sistema de gestión es la competencia en los procesos. Entonces, ¿qué puesto debería estar? Es difícil responderte, pero sí tendrían que estar puestos que conozcan los procesos, que conozcan el detalle, que conozcan, incluso ya ha habido problemas cuando abordamos escenarios, estas personas se han enfrentado a esos escenarios sin que nadie lo sepa. ¿No? Y eso se entera el gerente general. Entonces ahí un poco que la alta dirección aprende a valorar más a su personal. Es una pregunta muy abierta. A ver quién la hizo. Dawi. Ah, eh, es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero tendrían que estar personas que conozcan los procesos, personas esenciales, funciones esenciales. Alta dirección tiene que estar, definitivamente, ¿no? Y bueno, hay algunos documentos que son de una mayor delicadeza o criticidad, ¿no? Por ejemplo, el plan de manejo de crisis.
En muchos casos, en grandes empresas, el plan de manejo de crisis a veces lo manejan a nivel de órgano de gobierno, a nivel del directorio y el gerente general con las justas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la crisis es otro evento que estaría enmarcado dentro de un incidente. Un incidente genera un evento, ¿no? Podría ser una crisis, pero la crisis se difiere de los otros términos porque la crisis, por ejemplo, tiene el potencial de afectar tu estrategia directamente. Es un evento con un alto poder destructivo para la empresa, para la imagen, para la estrategia, ¿no? Pero la crisis no necesariamente afecta a tu continuidad. No, la crisis puede afectar de frente a tu imagen. Por ejemplo, lo que le pasó a Nike cuando un basquetbolista de élite, ¿no? de la NBA, pues se cayó y se lesionó porque las zapatillas que estaba usando de esta marca se rompieron, ¿no? Entonces, esa es una crisis, por ejemplo, que no necesariamente afecta a tu continuidad, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber diferenciarlo. Como digo, es muy amplia la información. A ver, voy a leer las preguntas. José Carlos, análisis de impacto de aplicaciones. Ya, tiene que ver con seguridad de información, los sitios calientes. Bueno, hay sitio caliente, sitio tibio, sitio frío. Hay los acuerdos de apoyo recíproco también tienen que ver con estos sitios calientes, estos sitios fríos, porque de alguna manera la empresa necesita instalaciones, necesita equipamiento. Y a veces cuando hablamos de un holding, de un grupo de empresas, entre estas empresas se pueden apoyar. Jimmy Bernedo. Respecto a los acuerdos contractuales, ¿recomiendas un trato directo entre clientes y no esperar a acudir a los entes reguladores? Pues he visto que la continuidad del negocio a veces es simplemente con la declaración del cliente, ¿no? Necesito que que me implementes un plan de continuidad y lo certifiques encima. Tienes un plazo de 1 año. Bueno, dile no a un cliente, ¿no? Más aún un cliente estratégico. Entonces, a veces sin haber marco legal, sí, solamente el trato es con el cliente. Darwin, entonces se debe acompañar un plan de manejo de crisis seguido a un plan de continuidad de negocio, sí, es correcto. Muchas empresas ya abordan, va a depender, hay empresas que hacen un plan de manejo de crisis y no un plan de continuidad de negocio, pero luego hacen el plan de continuidad de negocio o al revés, ¿no? Porque son eventos distintos, se van a complementar. Es decir, todo esto es una serie de eventos, un conjunto de procedimientos, de planes que cada uno persigue una finalidad distinta. Bueno, señores, yo les agradezco, yo tengo que dictar un curso hasta las 10 de la noche, entonces, a nombre de la escuela, bueno, les agradezco mucho su participación, el tiempo. Agradezco mucho a la escuela por la invitación. Espero verlos a ustedes en el curso. Va a haber más tiempo, va a ser muy práctico, ¿no? Y va a ser una norma que aporta valor a las empresas. Entonces, es algo que se va a manejar mucho en estos años, ¿no? De repente, la pandemia va a generar esto, para bien o para mal. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y Dios mediante ya nos estamos viendo en otra oportunidad.